La caja 507 es una estupenda película de Enrique Urbizu con Antonio Resines y José Coronado. Al principio de la película, unos ladrones roban un banco y encierran al director de la oficina en la cámara acorazada donde están las cajas de seguridad que acaban de reventar. Entre ellas la número 507, en la que el director descubrirá por casualidad unos documentos que tienen mucho que ver con su propia biografía. Pero no voy a hacerte spoilers. Esto es el podcast del Derecho Mercantil sin clases, un podcast semanal para estudiantes y estudiosos del derecho mercantil, en el que hoy vamos a hablar de robo y responsabilidad en el contrato de alquiler de cajas de seguridad. Bienvenido, bienvenida una semana más. En el imprescindible blog del profesor Jesús Alfaro me tropecé el otro día con unos extractos de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 en la que el alto tribunal se pronuncia precisamente sobre estos temas. Me hizo mucha gracia que en otra entrada más antigua sobre el contrato de alquiler de cajas de seguridad el profesor Alfaro señale que, aunque no para los afectados, que un asunto semejante se ventila entre los tribunales constituye una alegría para los que estudiamos temas de derecho de contratos. Quizá te parezca una exageración que los profesores nos alegremos por una sentencia sobre alquiler de cajas de seguridad, pero entiendo perfectamente el comentario porque, desde el punto de vista del derecho de los contratos, la discusión sobre la naturaleza y el régimen jurídico aplicable, los límites de la responsabilidad del banco o la prueba de la preexistencia de lo robado en el contrato de alquiler de cajas de seguridad da muchísimo juego docente. La sentencia de 26 de febrero de 2018 estima el recurso de casación planteado por el cliente y condena al banco al pago de más de 168.000 euros, que es el valor de lo que habían robado de su caja de seguridad según la propia declaración del cliente. En la demanda original, el cliente solicitaba, junto a esa indemnización, que se declarara la nulidad de la cláusula 14 del contrato, en la que se decía que la entidad bancaria resultaba exonerada de responsabilidad precisamente en los supuestos de expoliación, robo y situaciones análogas. Tanto la sentencia del juzgado como la de la audiencia de Badajoz declararon la nulidad de esa cláusula por abusiva, pero ninguna de las dos acordaron la indemnización que solicitaba el cliente. Respecto del primer tema, la nulidad de la cláusula por abusiva, me parece claro que exonerarse de responsabilidad ante supuestos que precisamente son los que motivan que alguien quiera contratar una caja de seguridad constituye una desnaturalización del contrato. La función del contrato de alquiler de cajas de seguridad es clara: dotar a determinados objetos de unas medidas de seguridad y secreto superiores a las que podría hacer frente el cliente por sí solo. En última instancia, se está intercambiando seguridad por precio. Y desde este punto de vista, la cláusula de exoneración que incluía el contrato suponía, en mi opinión, un vaciamiento inaceptable de la responsabilidad del banco. Ello no quiere decir que el banco tenga una obligación de custodia del contenido de la caja, o que la naturaleza del alquiler de cajas de seguridad sea la del contrato de depósito. No estamos ante un depósito, y no estamos ante un depósito porque en este contrato el banco no recibe mercancías ajenas con la obligación de restituirlas. El contenido de la caja es secreto y, por tanto, el banco desconoce lo que se ha depositado. Incluso el servicio bancario de cajas de seguridad existiría si la caja se mantiene vacía, mientras que en el depósito se finaliza el contrato con la devolución de lo depositado. Además, a diferencia de lo que sucede en el depósito cerrado, en el servicio de cajas de seguridad el cliente puede modificar en cualquier momento el contenido de la caja. En mi opinión, si se contempla el asunto desde la causa del contrato, parece adecuado concluir que estamos ante un contrato atípico y mixto que sintetiza bajo una unidad de causa, seguridad por precio, una pluralidad de elementos entre los que tienen especial importancia el uso de la caja por el cliente y la custodia por parte de la entidad bancaria. Elementos análogos a los presentes en los contratos de arrendamiento y depósito, pero sin confundir este contrato con aquellos.
Por estas razones, algunas sentencias de la jurisprudencia menor, incluida la de la Audiencia de Badajoz, que ahora el Supremo ha casado, señalan que no cabría la aplicación analógica del artículo 1769 del Código Civil, al que nos vamos a referir de seguido, sin forzar hasta violentarlo el contrato entre las partes, su naturaleza y sus características. Échale un ojo a las sentencias que te pongo en las notas del programa. Precisamente, pasando al espinoso problema de la prueba del contenido de la caja, la aplicación del artículo 1769 es la clave de esta sentencia del Tribunal Supremo. Según este artículo del Código Civil, cuando la cosa depositada se entrega cerrada y sellada, debe restituirla al depositario en la misma forma y responderá de los daños y perjuicios si hubiese sido forzado el sello o cerradura por su culpa. Se presume la culpa en el depositario, salvo la prueba en contrario. Y en el tercer párrafo señala este artículo: en cuanto al valor de lo depositado, cuando la fuerza sea imputable al depositario, se estará a la declaración del depositante a no mediar prueba en contrario. Con matices diversos, ninguna de las dos sentencias de instancia estimó la pretensión indemnizatoria del cliente, al estimar que no se había probado el contenido incluido en la caja en el momento del robo y considerar que, conforme a las reglas procesales, le correspondía al actor dicha prueba. Señala la audiencia que la prueba documental y testifical practicada solo permitía constatar la adquisición de determinadas joyas y relojes, la extracción de una cantidad de dinero metálico de otra entidad bancaria o la percepción de dinero procedente de una herencia o encargo profesional, pero que todos estos hechos no probaban la existencia de los objetos mencionados en la caja de seguridad en el momento del robo. Asimismo, la audiencia niega la posible aplicación del artículo 1769 que acabo de leer. Esa interpretación, dice el tribunal, sería desmesurada, forzaría la verdadera naturaleza y características del contrato de alquiler de caja de seguridad, ya que en la caja de seguridad los objetos no se entregan cerrados y sellados al arrendador, sino que se introducen directamente en la propia caja de la entidad bancaria. Asimismo, el arrendatario tiene la facultad de modificar o cambiar a su antojo el contenido de la caja arrendada. Por tanto, es evidente, dice la audiencia, que no cabe una aplicación analógica de la presunción contenida en el artículo 1769 del Código Civil, puesto que las figuras contractuales analizadas no se corresponden. Bien, analicemos brevemente el problema del contenido de la caja 507, es decir, la prueba de lo que estaba dentro de la caja en caso de robo. En mi opinión, está claro que el cliente deberá describir el contenido de la caja. Pero en cuanto a la prueba indubitada de que los objetos se encontraban en ella, este requisito solo sería posible si en cada apertura de la caja tuviéramos presente un fedatario que levantara acta del contenido, supuesto lógicamente absurdo. Por lo tanto, lo razonable es entender que el cliente deberá realizar una actividad probatoria, sin duda, pero sin una excesiva rigidez que suponga, de hecho, la exoneración de responsabilidad de la entidad de crédito. Una primera posibilidad es equiparar este supuesto al de la prueba de la preexistencia de los bienes en el seguro de daños. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de mayo de 1995 estimó como suficiente la entrega de los libros de comercio y documentación fiscal que acreditaban la existencia de los capitales reclamados. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 5 de junio de 2002 se aceptó como prueba de la preexistencia la declaración de la perjudicada ante la comisaría de la policía en la cual se describían las joyas, así como las facturas de su adquisición y diversas fotografías de la arrendataria portando los objetos preciosos. Lo que está claro es que sin actividad probatoria mínima no deberían prosperar las alegaciones del cliente, porque lo que no se puede pedir es un acto de fe. Pero una segunda posibilidad es la aplicación analógica del 1769. Y que el contrato no sea asimilable al depósito, como decía hace unos minutos, no excluye la aplicación analógica de las normas de este cuando lo discutido sea la prestación de seguridad a la que se obliga el banco. Y en esta línea argumenta el Supremo.
Dice la sentencia: el alquiler de caja de seguridad queda configurado de acuerdo a un especial deber de custodia del depositario consistente en la vigilancia y seguridad de la caja a cambio de una remuneración. Dicho deber comportaría a su vez un específico régimen de responsabilidad agravado conforme a lo dispuesto en el artículo 1769, párrafo segundo, de forma que el depositario responde de forma objetiva ante el incumplimiento mismo de la prestación, esto es, ante el quebrantamiento de la clausura o cierre de la caja, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Pero además, en segundo lugar, en cuanto a la determinación de los daños indemnizables, y dado el carácter secreto del depósito, se debería otorgar preferencia a la declaración del depositante, salvo prueba en contrario. Y así se haría aplicación a la lógica del artículo 1769 del Código Civil. En el presente caso, dichos criterios resultarían de aplicación. Por una parte, respecto del deber de custodia, porque la entidad bancaria no solo no ha aprobado la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, sino que se ha constatado que las medidas de seguridad exigibles no fueron respetadas. Además, por otra parte, la declaración del depositante sobre el contenido y el valor de los bienes y derechos depositados ha venido acompañada de un principio de prueba sin que el depositario haya presentado prueba en contrario. En conclusión, querido oyente, nos encontramos con una doctrina que en cierta forma invierte la carga de la prueba, que imputa a la entidad de crédito esa prueba diabólica de demostrar que los objetos no estaban en la caja, basándose en la analogía con la incorrecta custodia en el depósito cerrado. Para finalizar, te tengo que decir que lo único que me parece un poco alambicado de la sentencia es el camino argumentativo que lleva a aplicar el 1769 del Código Civil. Empieza la sentencia señalando a este respecto que el contrato sería mercantil y que resultaría aplicable el artículo 310 del Código de Comercio, según el cual los depósitos verificados en los bancos se regirán en primer lugar por los estatutos de los mismos, en segundo por las prescripciones de este código y últimamente por las reglas del derecho común que son aplicables a todos los depósitos. Sin embargo, en mi opinión, esa referencia a los estatutos de la sociedad depositaria como fuente de regulación del contrato, con carácter preferente al régimen dispositivo del propio código, es una norma que ha perdido toda vigencia a la vista del sistema constitucional de fuentes del derecho. A mí, sinceramente, me parece que el artículo 310 del Código de Comercio es hoy en día virtualmente inaplicable. El Supremo utiliza este artículo 310 para saltar desde él a las normas reglamentarias sobre seguridad privada. Pero, por decirlo de forma gráfica, creo que estas disposiciones serían aplicables directamente sin necesidad de ese trampolín. También señala la sentencia que al contrato le es aplicable el artículo 307, párrafo segundo del Código de Comercio. En todo caso, deberíamos estar ante una aplicación analógica y no directa. Pero de todas formas, el artículo 307, que es el que imputa los riesgos al depositario en el caso del depósito cerrado, tampoco da solución al problema de prueba, por lo que de ahí el tribunal pasa a basarse en el artículo 1769, como hemos visto. En definitiva, este camino lo veo un poco alambicado y yo creo que para ir a una aplicación analógica se podría haber hecho de forma directa. En todo caso, con estas reflexiones llegamos al final del programa de hoy y espero que te haya resultado interesante, tengas caja de seguridad o, como es mi caso, no tengas nada que meter en ella. Como siempre, espero tus comentarios en los canales habituales, el blog, el canal de YouTube del Derecho Mercantil Sin Clases, en mi página personal de LinkedIn o en el correo fgonzalezcastilla@gmail.com. Un saludo y hasta el próximo jueves.